buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro Tech Talk. Vamos a esperar unos 5 minutos que terminen de ingresar las personas para comenzar con esto. Les agradecemos mucho su asistencia y ya vamos a comenzar. I have been working here for a long time, so I played multiple roles. That's one of the cool things here, that you can move from one role to other if you're willing to do so. I started working here as a customer experience analyst. I worked in that position for 2 years, and after that the company gave me the chance to start working as a QA analyst. I just wanted to be more involved in the engineering side. Even though I'm not an engineer, I wanted to learn. You have the culture of sharing experiences, so you always have the opportunity to know from other teams on other kind of projects that allow us to jump to another projects if you want to learn other technologies, or if you want to work in a completely different way. People are amazing here. I have a lot of friends here. The environment is very nice. You can learn about new stuff every day. You have the chance to be in very interesting projects. And I think if you are able and you really want to do it, and you have the company support to do it, you can get everything you want. I would like to feel that I'm adding value to what we do here. I want to make something important, and I want to help people. I want to help the team to succeed, and I'm feeling, I'm doing good while doing these things, and that's what keeps me motivated to come every day here. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a iniciar. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez y desde Perficient les damos la bienvenida a nuestro Tech Talk de ciberataques. Es un tema muy interesante y vamos a estar acompañados por el equipo de ciberseguridad de la empresa. Les voy a presentar a cada una de las personas. Vamos a comenzar con Santiago. Santiago será nuestro speaker el día de hoy. Y estará acompañado por Juan y por Felipe Acosta. Perdón, ya aquí. Ahora sí. Bueno, la idea es que todas las preguntas las coloquen en el chat de Twitch para al final de la charla le demos respuestas. En cualquier momento las pueden escribir y las vamos a tener ahí. Con Santi vamos a arrancar en este momento ya la presentación. Les agradecemos mucho este espacio y qué bueno que se conectaron. Muchas gracias por la introducción ahí, Juan.
Eh, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, el día de hoy, pues, les voy a tratar de exponer mi perspectiva y más o menos darles una idea de qué fue lo que pasó con Twitch, todo este caso. Eh, para empezar, me gustaría hacer un disclaimer de que toda la información que está aquí no es oficial. Todo esto es para propósitos de dar a conocer qué es lo que realmente pasó y, y hacer conjeturas y poder hablar de supuestos de cosas y que la gente pueda aprender como cosas de acá y todo esto se hace como en esa buena fe. Eh, Somos conscientes pues de la diferencia que hay entre craquear y hackear, solamente que aquí digamos lo hicimos por temas de mercadeo y llamar como la atención y atraer al público a esto, pero sabemos que realmente no todos los hackers actúan de mala intención, sino siempre en pos de evolucionar de forma tecnológica. Eh, Me gustaría empezar con una frase que en su época fue dicha por Warren Buffett. Él era un multimillonario filántropo, dueño de Berkshire, que dijo que se toma 20 años para construir una reputación y unos pocos minutos para destruirla. Pero en mi caso, yo decidí adaptarla a una actualidad donde todo el mundo gira en torno a lo que es el código y la plata. Entonces, hoy en día, un ciberincidente puede arruinar pues esta misma reputación que uno se puede demorar en construir. Dicho esto, pues me gustaría entonces darles como un contexto de qué es Twitch, de transmisiones en vivo. Esta plataforma se introdujo por allá en 2011 como una alternativa a lo que era Justin TV, es de los mismos creadores. Esa fue creada en 2007. Tuvieron como punto de partida lo que era YouTube, donde cada usuario tenía su propio canal, solamente que podía subir sus videos y ellos dijeron que pues les gustaría como tener una experiencia como más vivida con los creadores. Entonces cada creador puede transmitir en vivo como su experiencia por medio de su canal. Entonces, ya de ahí vamos a hablar un poquito pues ya de la historia de lo que es Twitch, de lo que ha vivido Twitch. Twitch a lo largo de su creación ha tenido varios incidentes, unos revelados, otros no revelados, pero los más impactantes fue lo que pasó desde 2014. Eh, Hace 7 años, por allá en 2014, eh, Twitch fue comprada por Amazon. Amazon pagó aproximadamente pues, $1.000 millones por ese servicio. Eh, y meses después de esto ocurrió una historia que no fue contada en su totalidad y no se saben todos los detalles, pero rebuscando en foros, en notas, en blogs, en chats privados por Telegram, Discord, 4chan, Reddit y todas las plataformas, encontramos que hubo gente que decidió hacer notas de esto y es que lo que ocurrió fue que tuvieron una brecha de seguridad de la que Twitch no se dio cuenta y los ingenieros de allá, poco después de que fue comprada por Amazon, empezaron a revisar como los logs y encontraron en un análisis de seguridad que habían ingresos como raros en las cuentas de los mismos empleados. Eh, entonces esto pues como les dio como cabida a que estas cuentas habían sido comprometidas como por atacantes y esos atacantes dejaron muchísima evidencia, o sea, dejaron todo lo que ellos habían hecho, lo dejaron expuesto. Y con eso pues llegaron como a la conclusión de que esos atacantes pues era gente no muy experimentada y entonces se dieron cuenta que su brecha de seguridad era muy grande como para que gente así pues les hubiera entrado y tocado digamos todos sus repositorios. Twitch actualmente cuenta con aproximadamente más de 6.000 repositorios que se han creado desde su creación en 2011 y en esta época el equipo de seguridad que era pequeño se dio cuenta de que les habían metido mano en muchísimos de esos repositorios de código donde, donde todos esos repositorios como no sabían qué hacer con ellos o cómo arreglarlos o cómo parcharlos, por así decirlo, lo que decidieron hacer fue marcarlos, lo rotularon como no, este repositorio ahora está sucio, entonces da miedo meterle la mano a esto. Este incidente se llamó Urgent Pizza porque en estas épocas apenas el ingeniero de seguridad se dio cuenta de que
tuvieron una brecha de seguridad, obviamente pues toda la empresa se empezó, tuvo un revuelo y se empezó a rebotar y dijeron como, no, tenemos que trabajar en esto porque tenemos primero que saber qué está expuesto, qué no, qué tenemos que solucionar. Entonces, ellos empezaron a trabajar muchísimas horas extra, lo que era fines de semana, festivos, puentes, todo. Entonces, la empresa no tenía cómo pagarle más a los empleados, entonces lo que hacían en estas fechas era compensarlos con pizzas. Entonces, los mismos empleados empezaron a generar sus propios memes y chistes internos de que, eh, en este punto estamos en, pues, como urgentes de pizza. Y así se denominó, pues, Urgent Pizza, por si alguno quiere buscar, la información es difícil de encontrar, pero está por ahí en internet el caso de Urgent Pizza. Ya el año siguiente, cuando estábamos en 2015, los creadores de contenido les pasó algo, y es que cada uno pues teniendo su cuenta, eh, vieron que sus contraseñas y sus llaves de acceso fueron reseteadas, o sea, fueron reiniciadas por la misma compañía. Y entonces como en este punto no se conocía lo que pasó en 2014, los mismos creadores de contenido se sintieron rebotados. Entonces, empezaron a protestar contra la misma empresa diciendo de que no, o sea, pues, o sea, denos una razón, una justificación de por qué nosotros no, o sea, tenemos que cambiar nuestras contraseñas de forma forzada. O sea, ¿qué está pasando internamente en Twitch? Y Twitch, la verdad, no quiso revelar mucha información de eso, sino que muchos de los ex empleados que les tocó sufrir, pues, esa sobreexplotación de trabajo por lo que pasó, fueron los que lo dieron a entender por medio, pues, de notas anónimas o posts anónimos, videos anónimos, y la comunidad, pues, se empezó a rebotar, y en estas épocas hubo lo que vino a ser un trending de Twitch Do Better en Twitter. Entonces, Twitch, la verdad, se dio cuenta de esto y siguió prefiriendo lo que era como sus aplicativos, el rendimiento y funcionalidades como tal. En este punto, Twitch, la verdad, mantuvo igual el mismo número de ingenieros de seguridad mientras decidió pues seguir abarcando como más público en busca pues de esa ambición, y empezaron a empezar muchos proyectos conservando el mismo número de ingenieros en el área de seguridad. Entonces, ¿esto qué ocasionó? Esto ocasionó que estos empleados pues se sobreexplotaran y no vieran abarcar, pues no pudieran dar como ese abarque a todos los proyectos que se tenían. Y los demás ingenieros que estaban editando pues cosas de seguridad, a los mismos desarrolladores les tocó empezar a meter mano en cosas que no sabían, y eso también complicó mucho más las cosas. Ya entonces entrando en temas de actualidad, en 2021, en octubre 6, hace ya 2 meses, ocurrió que Twitch notificó un, un, un error en su configuración que dejó una brecha de información mostrando que, que tuvieron muchos datos filtrados. Entonces, ahora lo que voy a hacer es hablar más o menos de qué fue lo que se dijo. Entonces, lo que Twitch dijo fue que some data was exposed to the internet due to an error Twitch server configuration. Entonces, pues ya vamos desglosando pues esto por partes, nos damos cuenta de que pues esto fue un error. O sea, no es que haya habido un zero day o un exploit o un ataque de supply chain, sino que eso fue algo que ya existía, solamente que no se dieron cuenta de que lo tenían, una brecha de seguridad. Eh, Vemos que el error fue en Twitch server, en el servidor de Twitch. O sea, no dicen nada de que fue en un bucket de C3, un M2 de Amazon o cosas así, no. Entonces, por eso, pues se puede descartar de que el error no era tanto de cloud o de la plataforma de cloud como tal, sino que ya en el despliegue del servidor de Twitch como tal, eh, se pudo haber expuesto lo que es un protocolo, un puerto, un servicio que pues pudo haber llevado a esto. Y podemos ver de que el problema está en la configuración, donde alguien causó que el servidor entrara en un estado no deseado. Entonces, en este punto, para que un servidor entrara como un estado no deseado, no sabemos si se pudo haber usado lo que viene a ser phishing, suplantación, algún ataque interno de parte de algún empleado de Twitch que no estuviera conforme con lo que haya pasado anteriormente.
todo esto pues, son especulaciones y cosas que donde nada es certero. Entonces, como tal, ya especulando y entrando más en el tema, pues ya yo puedo llegar a decir como, no, en ese punto hubo permisos mal otorgados a los empleados o que hubo alguna fuga en los sistemas de los controladores de versiones, que como lo que más se filtró fue código, entonces a lo que apunta todo es que pues pudo haber sido una falla en los sistemas de los controladores de versiones, lo que viene a ser GitHub, GitLab, Gitbucket, todo lo que es con código. Otra suposición es que pudo haber sido un server-side request forgery, similar a un ataque que hubo recientemente también, que fue el de Capital One Bridge, lo pueden buscar, donde ellos tenían eso en un bucket de S3 y por un error de configuración se pudo hacer un ataque de server-side request forgery. Eh, no se profundiza pues mucho como en estos temas técnicos porque es muy difícil pues escoger como un rango de suposición. Y la última especulación que yo tengo es que faltó uso del principio del mínimo privilegio necesario, donde cada usuario me pareció que no pudo haber limitado, digamos, sus permisos al rol que tenía que asumir. Entonces, una persona que de pronto no necesitaba permisos de administrador los tuvo en el momento que no era y ahí pues llegó el atacante y paila. Eh, bueno, entonces ya hablando de lo que se expuso como tal, podemos ver que se filtró todo lo que es el código fuente y el historial de cambios del código de Twitch como tal desde su creación. Los pagos de los creadores de contenido, que eran aproximadamente más de 10.000, desde 2019 hasta ahora, 2021. Se filtraron los SDKs y los servicios internos de AWS, que es la plataforma de nube usados por Twitch, y también sus herramientas de red teaming, que son las encargadas de seguridad y pruebas de penetración y pentesting para estas cosas. Entonces, pues ya viendo el ataque como tal cuando se elaboró en la publicación, podemos ver que los atacantes pues filtraron una cantidad de archivos gigantescas porque eran muchísimos repositorios. Y ese ataque lo filtraron como Twitch Leaks Part 1. Entonces, esto, digamos, a cualquier empresa lo exaltaría demasiado porque que a uno le digan como, bueno, me filtraron algo mío, pero eso es apenas la parte 1. Entonces, esa empresa, pues yo, si fuera una empresa mía, yo quedaría demasiado asustado porque es mi información y apenas es una parte. Y de por sí es algo que ya me importaba mucho. Entonces, la parte 2 que va a ser, pues será algo que me va a importar aún más. Entonces, Twitch en este momento pues está como apenas despertando, entonces esto también puede ser como un indicio de que esto pueda llegar a ser como una protesta. Entonces, como los usuarios pues son inquietos, lo que se encontró en este historial de código que se filtró fue que en los historiales de cambio se vio lo que viene a ser la palabra pizza. Entonces ya con lo que les contaba inicialmente de lo que ocurrió en 2014, podemos ver desde que lo de que un ataque inicial que ocurrió en 2014 se ve reflejado aún después de 7 años y cosas que todavía se siguen arreglando. Entonces podemos ver donde dice que todavía se remueven cosas que están sucias o todavía se está como arreglando funcionalidades que están dañadas desde el problema que tuvimos hace 7 años y cosas así. Entonces, en este punto, Twitch lo que dijo fue como, no, fuimos por, pues hicimos como un repaso de lo que se afectó, lo que se filtró, y solamente se afectó una pequeña fracción de los usuarios y que el impacto fue mínimo. Entonces, esto realmente, pues, ¿qué implica que un impacto sea mínimo? Para Twitch, por ejemplo, ese impacto mínimo pues representó un 1.66 de caída en la bolsa en esa fecha que generó como ese revuelo entre octubre 6 y octubre 11, una pérdida de más o menos 167 millones de dólares, que eso realmente pues es muchísima plata. Para Twitch realmente no es tanta, entonces por eso ellos de pronto se pueden dar esos lujos de sacrificar seguridad, pero más adelante pues miraremos como qué afectaciones puede tener esos impactos de que no es solamente plata lo que se está perdiendo. Y los usuarios afectados, que fueron los creadores de contenido, fueron aproximadamente más de 10.000
y eso les incrementó su modelo de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Cada creador de contenido de por sí ya está expuesto a una matriz de riesgos. Eso desde lo que es 2015 y 2017 se vio mucho porque la comunidad que Twitch generó eh, interactuaba mucho con los creadores de contenido. Entonces, cuando un creador de contenido se expone a su comunidad, mucha información se suelta sin querer. Entonces, muchos empezaron a sufrir de lo que era acoso, suplantación, robo de identidad, cosas así. Entonces, los mismos creadores de contenido ya se están quejando desde antes porque se veían muy expuestos a la hora de hacer su trabajo, porque como Twitch les paga a ellos por generar el contenido y mantener usuarios en la plataforma, ellos se quejaron y Twitch realmente les decía como no, nuestra plataforma es muy segura y trabajamos en todo esto, pues como para retenerlos. Pero en el fondo, pues ya lo que se ve ahora, desde hoy para atrás, es que todo esto no fue así. O sea, podemos ver la insatisfacción. Y entonces, ¿qué se vio de lo que Twitch empezó a hacer ahora, hoy en día? Lo que Twitch empezó a hacer, eh, podemos ver lo que viene a ser como un incremento en los pagos de Bug Bounty. ¿Y qué es Bug Bounty? Bug Bounty son plataformas que las empresas contratan para que terceros encuentren vulnerabilidades y fallas en sus sistemas con sus respectivos informes y correcciones para que la misma empresa pueda hacer como estas correcciones como tal eh, en sus sistemas. Entonces, pues, si nos ponemos a mirar esa tablita, podemos ver que antes de que ocurriera esto, pues Twitch pagaba por un problema mayor hasta $3,000. Pero, pero si lo comparamos con otras empresas grandes del mismo calibre, como lo que viene a ser Facebook o Google o Uber o todas las empresas que son conocidas a nivel mundial, es muy poquito. Todos los bugs mayores y problemas mayores, vulnerabilidades mayores de estas empresas están entre los $30,000 y $50,000 porque son empresas que valoran mucho su información y valoran mucho la información de sus clientes. Entonces, en mi opinión, me parece que este aumento de lo que Twitch está tomando esto, me parece que sigue sin tomarse las cosas en serio porque el incremento realmente no es mucho, o sea, no es mucha plata para lo que Twitch representa para sus usuarios. Toda esta información la extraje pues de BookCrowd, que es la plataforma que Twitch utiliza para su servicio de Book Bounty. Entonces, ya aquí como tal, me gustaría pues hablar como de Twitch qué pudo haber hecho para prevenir esto, o qué se puede hacer en estos casos para prevenir esto. Entonces, lo primero sería como minimizar la superficie de ataque o las posibles vulnerabilidades para mitigar estos vectores de ataque. Mantener actualizados los programas que se utilizan de terceros. Lo que viene a ser utilizar contraseñas fuertes, deshabilitar puertos USB, siempre que se haga un cambio en el código que sea validado por un pipeline, un script. eh, Implementar los autenticadores de múltiples factores, capacitar al personal, lo que les mencionaba anteriormente del mínimo privilegio necesario. O sea, son cosas que realmente se tienen que tener mucho en cuenta porque todas las empresas lo tienen. Entonces, ya de ahí nos vamos a revisar, de pronto, hablar de los impactos. O sea, esos impactos aquí están de forma general. Cada vez que ocurre un problema de fuga de información o una brecha de información, cada empresa generalmente compromete lo que son sus emails, sus conversaciones del chat de trabajo, sea Slack, Team, Google, Rocket, puede ser cualquier chat, sus reviews de performance, sus compensaciones salariales y todas sus informaciones bancarias, los contratos con los vendedores y los suministradores, eh, todas las finanzas con los clientes. En este punto, Twitch, lo que impactó a Twitch fue sus, sus finanzas con los clientes, que en este caso son los creadores de contenido, donde pues se vio expuesto cuánto ganaban. O sea, eso fue lo que como más revuelo generó, lo que más morbo y logró atraer a la gente.
pero si uno se pone a evaluar en la empresa de uno, que es como lo que más me importa cuidar, es ponerle cuidado a eso. O sea, Twitch en este punto, digamos, afectó de pronto no tanto sus ganancias, porque eso que esos 167 millones de dólares, ellos puede que lo recuperen prontamente porque sigue siendo una empresa muy grande y está respaldada por Amazon, que también es otra empresa muy grande. Pero también se puede impactar a largo plazo, porque por ejemplo, Twitch en este momento no tiene mucha competencia. En este momento las competencias más grandes son Facebook Gaming y YouTube Gaming. Se han intentado lanzar otras que son como tipo startup, como lo que vino a ser el caso Mixer, que Mixer era también un servicio de transmisión que no tuvo éxito porque la comunidad no lo acogió. Pero entonces, si digamos, ahora sale una startup que ofrece más seguridad a sus usuarios y un usuario le importa más como su seguridad en ese punto que sus ganancias, podría empezar a considerar de pronto estas otras alternativas. Entonces, son cosas a las que Twitch pues, le tiene que poner más cuidado. Si nos ponemos a hablar de plata en costos de remediación, todo eso que ocurrió con Twitch, sí fue un caso de misconfiguration y se equivocaron porque algún empleado hizo un cambio no voluntario o porque algún tercero, digamos, suplantó alguna cuenta o comprometió alguna cuenta y desde ahí fue que lo hizo. eh, Todos estos cambios no serían permitidos si se implementa un sistema de seguridad desde el inicio. En este caso, cuando uno va a trabajar en un proyecto, uno siempre tiene que integrarle la seguridad desde el diseño. O sea, no es que primero pues la voy a poner a funcionar y después la voy a poner a producir y ya después le pongo seguridad porque pues es lo de menos. Eso sale mucho más caro. Hacer esa integración ya al final sale muchísimo más caro. Entonces, lo que se recomienda es utilizar programas de análisis de código estático desde el inicio, desde la planeación, implementar validadores en en la construcción del programa, en los pipelines, eh, en la implementación de test de automatización, se pueden poner casos de seguridad en el despliegue los mismos repositorios ya permiten agregar validaciones de seguridad, porque si vemos los costos a lo largo del desarrollo, se puede ver que viene a ser más que exponencial, porque o sea, los costos se pueden ir hasta millones de dólares, sabiendo algo que es algo que se pudo haber mitigado por, por unos cuantos dólares, o sea, por mucho menos. La proporción es gigantesca. Entonces, en esa charla me gustaría lo que viene a ser hablar de la cultura de DevSecOps. Actualmente, el mundo del código gira en lo que venía girando en lo que era desarrollo y operaciones DevOps. Entonces, se sacaba un código, se planificaba, se construía, se hacían los tests y se desplegaba, ya. Pero entonces, eh, lo que se quiere hacer hoy en día es hacer cosas sólidas, cosas, seguridad, cosas que le den tranquilidad a la gente, porque como decía al inicio, si el mundo gira en torno a la plata y el código, porque, pues, ¿por qué no cuidar mi código así como cuido mi plata? Entonces, lo que se busca es que la seguridad no sea una labor de solamente los ingenieros de seguridad, sino que cualquier desarrollador eh, sepa, digamos, lo que viene a ser una buena práctica de seguridad y pueda aportar para que el trabajo no recaiga en una área pequeña, como le pasó en el caso de Twitch, que eran unos pocos ingenieros de seguridad y todo el peso les cayó a ellos y tuvieron que explotarse, matarse y todo eso, sino que, digamos, si ya los mismos desarrolladores pueden empezar a aportar su granito de arena, eh, los mismos ingenieros de seguridad pueden trabajar en más cosas y pueden ayudar y apoyar desde más áreas, pues se pueden volver más transversales. Entonces, el punto mío es que la seguridad pues viene a ser un tema que va desde la planeación hasta el trabajo de esto y el desarrollo como tal y la entrega del producto. Y ya para hablar pues de mis pensamientos propios como tal, me gustaría de hablar lo que viene a ser la matriz de riesgos. Toda empresa cuando se crea tiene una gobernanza de datos y una matriz de riesgos con la que se debería de partir. Y es, digamos,
definir quién va a tener acceso a qué, lo que va a ser la seguridad de la información, todo lo que trata el ISO 27001, el NAS y todas esas normatividades. Esas normatividades existen es por algo, o sea, no es que sean solamente puro texto, sino que es importante definir estos parámetros porque de pronto las personas no son muy conscientes de los riesgos que puede tomar cada cosa. O sea, desde que una señora del servicio entre, digamos, a hacer mantenimiento en una oficina y pues tenga ahí los computadores a la mano o servidores a la mano y que pues que cualquier persona le diga como, ah, no, mira, necesito que conectes esta USB en los computadores o en alguna red de allá. Y pues la empleada de servicio o la persona de aseo puede no saber qué está haciendo y simplemente dice como, bueno, pues si es solamente hacer esto, es una bobada para mí, y lo hace. Entonces, en este punto, todo eso son cosas que se pudieron haber tenido en cuenta desde muy inicio. ¿Y cómo solucionar esto? ¿Cómo se soluciona esto? Ah, que tal persona no puede acceder a tales zonas o tales personas no pueden conectar las USBs a los computadores de la empresa por normatividad. O sea, son temas así, de que cada acción que uno tenga tiene un riesgo. En el caso de Twitch, se puede decir que pudo haber sido un ataque interno, sí, porque Twitch ha dado muchos motivos para que los mismos empleados generen sus protestas, para los mismos consumidores que den sus protestas, porque los mismos creadores de contenido, al sentirse mitigados, pueden también generar como ese odio hacia la empresa. Los mismos trabajadores, al ser explotados, pueden quedar como con rencor o vivirse en malos términos de esa empresa. Entonces, son cosas digamos, la seguridad no recae meramente en seguridad, sino que en simples hechos como de tratar mal a un empleado puede generar que este empleado en un futuro pueda ser un vector vulnerable para mí. Entonces, es analizar cada caso y ver que la seguridad está en toda parte. O sea, no es que solamente se trata de que, de que es código y que el código es inseguro o porque ahí me van a hacer un ataque o me van a comprometer como tal. No. Entonces, eh, ya para empezar a terminar, me gustaría pues como compartirles pues esta frase de que los ingenieros de que nosotros como ingenieros de ciberseguridad tenemos que crear un mensaje de influencia porque la seguridad debería ser más una cultura que tenemos que tener porque se necesita en el negocio y tiene que ser parte como de todos. Eh, ya aquí como tal me gustaría pues abrir un debate o abrir un tema de preguntas. Mm, bueno, ahí preguntaron cómo se comportaron los usuarios después de este ataque. A los usuarios que observaron como tal el ataque, realmente sí les interesó mucho y les llamó mucho la atención por el tema del morbo. El morbo me parece pues que siempre atrae como la atención de la gente, entonces la gente al ver como, ah, tal persona está ganando tanta plata, va a decir como, va a generar como este revuelo. Mucha gente, por ejemplo, se dio cuenta de que le estaba donando plata a gente millonaria y pues dice como, ah, yo todo este tiempo lo estaba apoyando creyendo pues que se ganaba un salario poco decente, pero al ver de pronto que sus creadores de contenidos están ganando tanta plata, eso a los usuarios observadores como tal le generó como menos interés aportar más a la plataforma. Y a los creadores de contenido, eso también les afectó porque ya las ganancias pues se les ve comprometida. Y por ejemplo, uno de los datos que se filtró en algunos casos fue celular de los creadores de contenido. Entonces, en muchos reportaron de que los intentaron suplantar sus identidades. Entonces, eso esto se puede dar para temas legales porque ya eso es información muy personal y muy de cada creador de contenido. Entonces, los usuarios en general, pues no sé, una reacción así muy brusca, pero todos quedaron muy inconformes en muchos aspectos. Gran parte de todo este tipo de incidentes suele generar
muchísimo impacto dentro de lo que es el mercado como tal. Yo creo que mejores ejemplos, así como pasó con Twitch, que la gente cuando pasa este tipo de eventos lo primero que hace es migrarse hacia otras plataformas. Lo hemos visto reflejado en lo que ha pasado con el caso de WhatsApp y Facebook. Cuando pasa algo en este tipo de canales, lo que la gente hace es migrarse a otras plataformas como Telegram, etcétera. Y eso genera dos cosas que tienen un impacto grande. Primero, a nivel de mercado, las personas se dan la oportunidad de conocer una herramienta que pueden dar con herramientas muy buenas, que presentan servicios muy buenos y que lo hacen de forma más segura. Entonces, muchas personas, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, no conocían Telegram, no conocían otra cantidad de herramientas que existían hasta que pasó el incidente con WhatsApp. Y ya ahora que lo conocen, ya ahí ya empiezan la comparación. Ah, este me ofrece esto, que este no me ofrece. Y entonces eso es lo que hace que a nivel de pérdida haya pérdida de valores, ¿cierto? Haya pérdida del valor como tal en el mercado. Y se pierde esa noción. Perder un cliente es muy fácil en este tipo de mercados. Recuperarlo a veces es más difícil porque a nivel tecnológico se pueden dar muchísimas ventajas. Entonces, claro que esto tiene un impacto gigante. La imagen obviamente se va a ver comprometida por siempre por una cosa como esta y va a quedar la marca. Y esa marca te va a servir a vos para tomar la decisión en qué plataforma vas a estar. A nivel legal, pues obviamente por ahí preguntaba a alguien con respecto al manejo, a qué tan grave es esa pérdida de información. Es importante aclarar que si bien la información que se perdió es importante, no es relevante hasta que los dueños de la información, hablando de tema de protección de datos personales, monten la denuncia. Y ahí va a empezar una pelea jurídica después de toda esa pérdida de información, porque se perdió información financiera de gente que ganaba dinero y que aparece cuánto ganan y demás, eso es información personal. Empiezan esas peleas jurídicas donde aquí te dicen un valor de cuánto perdieron a nivel de bolsa, pero cuánto van a perder apenas estas personas empiecen a hacer demandas frente a esto, va a ser muchísimo más. Y eso de información posiblemente no tengamos claro cuánto va a ser, porque eso no va a salir tan fácil a los medios públicos, pero va a generar un impacto. Entonces, eso lo podemos ver en todas partes. O sea, este tipo de cosas, esos incidentes afectan la imagen, el valor de la información, y ahí donde venía algo que mencionaba Santi muy importante, es ese análisis de riesgos. ¿Cuánto vale nuestra información para saber cuánto vamos a invertir y demás? Por ahí un pelado que hizo un comentario, me pareció muy inteligente y es cierto, que con esos 67 millones hubieran conseguido un equipo de seguridad que hubiera solucionado ese problema. Y es cierto. Cuando usted no tiene un análisis serio de riesgos y no puede identificar cuánto vale su información, usted no sabe cuánto va a invertir para solucionarla. Como digo yo muchas veces, no tiene sentido invertir 1 millón de pesos para salvaguardar un peso. Entonces, si usted no tiene ni idea cuánto vale, pues obviamente no va a saber cuánto le va a meter a esta vuelta. Y ahí cuando pasa este tipo de cosas. Entonces, una opinión que quería dar que me pareció importante teniendo en cuenta algo que comentaron allí. No, y también es interesante aclarar una cosa, y es que pues, es una contradicción, entre comillas, la que puede tener la compañía como Amazon, siendo ellos como compañía. Porque siendo Amazon, Amazon provee servicios para mucha gente y hay servicios de Amazon que tienen sus propias aplicaciones seguras siendo de Amazon. La cuestión es, si ellos compraron un tercero, como lo fue Twitch, ¿por qué no adquirirle o pasarle a ese tercero también la seguridad que tenía Amazon? Pues de pronto qué lío tenían ellos en ese tema de contratación y de compra de la nueva compañía y de un monstruo como lo es Twitch en este momento que está punteando todo el streaming a nivel mundial, pasar también esa seguridad que proveen ellos como compañía, como Amazon, a esos otros servicios que están consiguiendo. Porque entonces pasa lo que decía Pipe, pues si llega uno de los streamers grandes, Auronplay, Ibai, que dice, venga, si a mí me sacaron mi información bancaria, cuánto estoy ganando y por eso me gané un problema con los medios de Europa, pues yo los voy a demandar y puedo sacar hasta muchísimo más de lo que ustedes me van a pagar a mí mensual por una demanda, porque el problema aquí real es la demanda que puede ser. Hay una cosa muy cierta y es que es muy contada la empresa que quiebra porque la hackean. El problema es cuando ese hackeo impone una demanda. Ahí sí pueden hacer quebrar una empresa. Entonces ya la cuestión es de Twitch cómo está haciendo para medir ese tema de seguridad y decirle a sus clientes, que son todos estos creadores de contenido, no venga, no se preocupen que esto no va a volver a pasar y dejarlo pasar de un lado, porque pues, si se dan cuenta, el boom de Twitch duró una semana y ya de ahí todo siguió normal. Y en Twitch la gente seguía streameando normal, la gente seguía entrando normal.
ellos también buscaron como clausurar esa información y cerrar lo que se estaba hablando porque saben el lío legal en el que se pueden meter. Sí, no, y recordemos que lo que es Twitch, Twitch es un subsidiario de Amazon, o sea, Amazon lo compró, pero su gobernanza de datos sigue siendo interna, o sea, sigue siendo propia de ellos mismos. Eso no compromete a Amazon como tal en el mismo nivel de seguridad. A mí me Y me gustaría, qué pena ahí, Santi, retomar algo que vos dijiste que me pareció muy interesante cuando hablabas de la empleada del servicio, que a veces las empresas de seguridad, o más bien las empresas, creen que solamente el área de tecnología es la que es responsable de ciberseguridad. Ahí hay que involucrar a todas las personas. Pues el vector de ataque o la superficie de ataque que tiene una empresa va desde el gerente hasta la empleada de servicio, que como vos decís, puede acceder a un equipo, puede obtener credenciales, puede entrar, obtener confianza con algún personal que tenga un perfil más alto y así obtener datos relevantes. Ahí es como involucrar a la gente, a toda la gente, a todos los empleados y que sepan esa responsabilidad que tienen con la información, ese peso que tienen porque ellos manejan información de la institución y toda esa información es relevante. en el tema que preguntan de AWS, todavía, o sea, no se confirma de que Twitch esté en AWS, eh, pero es algo pues que uno puede suponer porque pues Twitch al comprar, Amazon al comprar a Twitch, se asume de que ellos ya pasen a estar alojados en su servicio nube. En Azure no va a estar, pues. O sea, entonces, pues, o sea, es a lo que se da a entender. Pero lo que yo mencionaba al inicio es que no necesariamente la falla que se dio tuvo que haber sido de AWS, sino que pudo haber sido de AWS, sí, pero lo más probable es que haya sido una falla en el despliegue de Twitch como tal. Se vio después de eso, de esta brecha, se empezó a ver que en los banners de Twitch se empezó a colocar la cara de Jeff Bezos. Cuando uno buscaba un juego en los banners, aparecía como un meme y eso parecía como un tipo de protesta de que de esto cómo se realiza técnicamente a cabo, o sea, no tengo la respuesta, pero uno viendo el código y ya entendiendo cómo el código funciona, uno mismo ya puede buscar puntualmente qué función llama de pronto una imagen y ver cómo se está haciendo ese llamado y ya uno inyectarle una imagen o cambiar el contenido o entrar allá y a jugar con ese vector de ataque. O sea, ya cuando uno tiene un código donde uno puede entrar a molestarlo y saber cómo molestarlo, eh, es un ataque que pues ya de un ataque de análisis de código estático, o sea, uno analiza el código y ya simplemente puede ver cómo jugar con eso para modificar esas imágenes, pero se vio pues que eso lo solucionaron como en No, esa misma. y como vos decías, eso tuvo que haber gente desde adentro, porque una cosa es que vos tengas acceso a la página de Twitch y pues desde Twitch hagas un nmap a la página de twitch.tv a ver qué encontrás, pero eso no te da directamente cuáles son las vulnerabilidades de ese servidor como tal, sino la del servidor de dominio al que estás exponiendo el dominio. A eso iba. No necesariamente quiere decir que todos los servidores de atrás las personas tengan acceso. Posiblemente es que para obtener ese tipo de información tuvieron que haberlo hecho desde muchos otros métodos y alguien pudo haber dado información adicional que puede ser temas de gobernanza incluso. No necesariamente es una persona desde acá haciendo las pruebas. ¿No? Y también hay algo muy curioso, y es que en el mundo de la seguridad, las personas que trabajan en seguridad, sean profesionales o sean ciberdelincuentes, hay un factor común y es que somos muy memeros. Entonces, el que primero hackea una página le monta su meme. Siempre va a ser como esa forma de protesta y es llenar de memes las cosas. Entonces, lo más común es que el que dijo, no, pues si tengo acceso al código, que ellos se den cuenta que estoy adentro, que es lo más charro, coloquemos al dueño de toda esta gente y lo ponemos en todas las carátulas de todo el mundo, como para hacer ese meme, decir, venga, es que estoy adentro todavía. Mírenme acá. Man, dices que Twitch es un servidor on-premise en la casa de Elon Musk. Sí, pero no, normalmente cuando ocurren ese tipo de cosas es porque es una forma de protesta, porque normalmente cuando un cracker lleva a cabo un ataque, normalmente piden algo a cambio. En este caso de Twitch no se pidió nada, simplemente dijeron como no, filtramos esta información, la parte uno
y después empezaron pues con eso de la cara de Jeff Bezos. Entonces, o sea, no es como que Twitch pueda negociar, o sea, no es como que los que hicieron el ataque estén dispuestos a negociar algo, porque pues ahí no hay nada que negociar. Ellos simplemente lo hacen como a forma de protesta y diversión propia de que lograron hacer algo, como Por ahí estaban autosatisfacción. preguntando que si los datos de tarjetas de crédito y demás se pudieron haber visto expuestos en ese ataque. Es difícil saberlo. Lo que oficialmente dijo Twitch fue que se salió fue la información financiera de lo cuánto ganaban las personas que estaban, los usuarios, pues que eran los Twitch tubers, no sé cómo la llaman, los Los Twitcheros, no streamers. sé, los streamers, esto. Sí, cuánto ganaban ellos. No, los datos de las tarjetas de crédito y demás, según lo que se dice. Pero si ustedes hilan un poquito hacia atrás, cuando pasó lo de la otra, donde pusieron a la gente a cambiar las credenciales, a cambiar datos bancarios, pues nada raro que si todo esto está ligado, finalmente, pues de una forma pudieron llegar a la otra. Además, por eso hablaban de que esta fue la primera fase. Quién sabe la segunda fase qué más tiene. Entonces, ahí donde uno dice, lo mejor es como que no metan datos bancarios en este tipo de cosas si están comprometidas. No, y de las publicaciones oficiales, las recomendaciones que dio el personal de Twitch fue cambiar contraseña, añadir segundo factor de autenticación, revisar que no se hayan intentado loguear a sus cuentas, porque pasó, hay algunos streamers que publicaron que había gente que se estaba intentando loguear, entonces ellos tienen como ese sistema de alarma que les decía, venga, se están intentando entrar a su sesión. Entonces, activar como ese sistema y los que tenemos, porque yo soy usuario de Twitch, que teníamos tarjetas ligadas, desvincularlas y si es posible cancelar esa tarjeta de crédito y mandar a pues, hablar con el banco y adquirir otra, porque uno no sabe esa información dónde esté. Ese es el punto, ellos daban como esas recomendaciones para lavarse las manos y decir, venga, es que también necesitamos ayuda de ustedes, porque en caso de que alguien le robe la tarjeta de crédito, pues eso en Mercado Negro se vende muy fácil. Y la gente es feliz comprando tarjetas de crédito y lo que sea, o tener una tarjeta prepago, también es como una salvaguarda de decir, bueno, entonces no van a tener una tarjeta que pueden vaciar en cualquier momento. Pues esos fueron los datos que ellos dieron y esas recomendaciones que ellos estaban dando de cara al usuario, no de cara al creador, sino de cara al usuario, que cambiar y que si es posible cambie de tarjeta de crédito, porque ese número de tarjeta puede estar en algún lado entre toda la información que se filtró. Sí. Igual como siempre, si ustedes tienen dudas, háganla, que también es muy sana. Busquen sus datos bancarios en Google y en las listas que cada rato ponen en Torrent, en las que ponen en Telegram. Por ejercicio es bueno revisar si mis contraseñas ya están publicadas por ahí. Eso también es una buena forma de saber. Y más de quienes reutilizan credenciales, que la de Twitch es la misma de YouTube, que la no sé qué, pues obviamente pueden llegar. Entonces es más fácil. Es buen ejercicio siempre ir a buscar. Nosotros cuando estamos haciendo esta charla, una pregunta que esperamos que le hicieran, pero que se nos vino mucho a la mente a nosotros, es la de hasta dónde es conveniente sacrificar lo que es la seguridad por rendimiento. Entonces, ahí es donde yo digo otra vez, pues toca hacer un análisis muy exhaustivo de cuánto vale mi información, cuánto vale lo que yo tengo, qué estoy dispuesto a pagar para proteger eso que yo tengo. En el caso de Twitch, Twitch perdió 167 millones, pero para ellos lo mostraron como si la verdad eso fuera pues una devuelta, o sea, como si fueran moneditas de bolsillo, cosas que no fueron como lo más relevante para ellos y siguen estando dispuestos a seguir, digamos, trabajando más en sus funcionalidades, en seguir dando un servicio de streaming rápido, más calidad de imagen, más disponibilidad y cosas así, como en invertir en esa misma seguridad que tienen los mismos creadores de contenido y los mismos usuarios. Entonces, es entrar a evaluar el caso muy puntualmente y hacer realmente una buena matriz de riesgos y trabajar en lo que viene a ser una seguridad en general. No, y preocuparse mucho por el eslabón Monday. Es que lo que pasa con las empresas tan grandes que son un monstruo gigantesco es que cualquier robo de información o de datos para ellos puede ser muy poco. O cualquier tumba de un servidor para ellos puede ser muy poco. Hace 2 años se cayeron un montón de servidores, a Google le tumbaron como 160 y lo que dijeron fue como 160. Eso se monta mañana. Es un nivel gigantesco la cantidad de información y de datos que tienen ellos que para ellos eso es una minoría muy grande. Eso es menuda para ellos. Oh, El caso de
del derecho al olvido, por ejemplo, de esas demandas donde atacaban a Google, pues eran contra Google por el derecho al olvido y que tenían que borrar información de forma definitiva y que eso lo pagan es por día y no sé qué, que eran unas billonadas, pero billonadas, y eso para Google era la caja menor, eso tampoco les afecta en mayor cosa. Sí, por ahí están preguntándome sobre estas páginas donde buscar la información. Yo realmente busco los FibiLeaks en torrents. Me pongo a buscar de esos servidores de torrents, FibiLeaks de password, contraseñas, tarjetas de crédito y demás. En Telegram también hay de estos grupos de FibiLeaks. No sé muchas si tienen otras. Yo con esos de La FibiLeaks. común, Have I Been Pwned, ahí la mandaron los moderadores. En esa uno entra a esa web y coloca el correo electrónico y le muestra qué aplicaciones que tienen ese correo electrónico linkeado fueron hackeadas y tienen información que fue filtrada. Entonces uno ahí revisa qué de pronto aplicación tengo que la hackearon y ahí estaba mi contraseña, decidir a esa aplicación y cambiarla. Es muy charro porque aparecen aplicaciones reviejas que ya no están ni siquiera existentes, pero aún así está el filtro de información. Entonces uno cambia la contraseña. Por lo que decía Pipe, es que uno comúnmente utiliza una contraseña que uno dice, esta contraseña es lo más seguro del mundo. Yo sé que eso no lo hackean, pero eso tiene que ser un computador cuántico, pero lo utilizan todas las redes sociales. Entonces alguien la filtró por algún lado y todas las redes sociales se ven comprometidas. Entonces estar como cambiando constantemente de contraseña pues es una recomendación y revisar en esa paginita, esa es la más común de todas. Ya uno ahí coloca el correo electrónico y le muestra si el correo tiene alguna aplicación que fue hackeada y la información está filtrada en algún lado. Y ahí para añadir, en ese punto, pues, aparte de pues, una recomendación es no utilizar la misma clave para todo, sería utilizar lo que son esos servicios de llaveros, lo que viene a ser LastPass o OnePass o todas estas generadores Y sí, de... parce, no utilicen nunca el de Google, por Sí, ejemplo. sí. El de Chrome, perdón, el de Chrome. Porque acuérdense que Chrome no cifra. Chrome deja todos los datos codificados dentro del disco duro. Y Entonces es Firefox posible también. robar todos la authentication about de de todo lo que está autenticado ya en el Chrome. Sí, porque cuando le dan, pues uno se confía de ese, quiere guardar la contraseña en el navegador, todas esas contraseñas del navegador las guarda en texto plano o las codifica en un base 64, en cosas que con un comando uno las puede decodificar. Entonces no confiar nunca en el gestor de contraseñas del navegador. Y es más porque también hay un ataque que es sencillo, entre comillas sencillo, pues depende de la víctima, y es que uno puede robar el navegador de la víctima llevándolo a una página web falsa, por ejemplo. Llega un link que usted le dicen, ve, encontré estas fotos tuyas que estás como comprometedoras, uno lo abre y ya con eso le roban el navegador. Y es una cosa demasiado sencilla y ya con eso tienen acceso a las contraseñas que están guardadas en el navegador, a las cookies que están guardadas en el navegador. Entonces es no confiar en esos gestores de contraseñas. Por ejemplo, personalmente yo utilizo LastPass. Me parece espectacular porque él cifra las contraseñas y aparte tenés una contraseña maestra que tenés con segundo factor de autenticación. Entonces, por esa parte uno se securiza un poquito más. Es más, yo utilizo hasta la gratuita. No he pagado no le he invertido la práctica al LastPass. Eso iba a comentar, o sea, no todas las alternativas son de pago, sino que hay muchas que son abiertas, son open source, pero pues, o sea, no significa pues que sean malas por el hecho de ser gratis, sino que son herramientas donde están hechas por la comunidad para la comunidad, donde pues, digamos, se ve reflejado de que son buenas aplicaciones y cifran la información muy bien y prestan muy buenos servicios. Entonces, se recomienda mucho hacer uso de estas aplicaciones. Aquí Rocha pregunta, ¿se ordenan hacer mis contraseñas? ¿Qué dijiste? No guardo mis contraseñas de Google. La cuestión es no guardarlas en el navegador, pues no dejarle, porque cada que uno coloca una contraseña en el navegador por defecto dice como quiere guardar esta contraseña y mantenerla ahí, no darle a aceptar, sino darle cancelar, porque si no eso queda guardado en el navegador como tal, en Google Chrome, en Firefox, ¿cómo es que llaman nuevo que era Internet Explorer? Edge, Microsoft Edge, Edge. Microsoft Edge, no dejarlos a ellos que la guarden, sino como tercerizar uno esa parte de guardar las contraseñas. Además porque es algo muy simple desde la perspectiva lógica. La mayoría de estos dispositivos, de estos navegadores que guardan la contraseña, nunca le dicen a usted que guárdela mediante otra credencial. Lo que, o sea, eso quiere en sí mismo decir que ellos no están cifrando los datos mediante una contraseña tuya, o sea, no es un algoritmo simétrico en este caso, sino que lo que están haciendo es
guardando los datos de alguna forma donde ellos mismos tienen una credencial o no la tienen y es codificada. Entonces, en sí mismo, el modelo no va a ser seguro nunca. Entonces, por eso, de entrada, para uno desconfiar. Una pregunta, con solo darle clic a un link ya tienen acceso a nuestros datos, depende del link. Hay muchas vulnerabilidades que uno puede aprovechar de una página. Es que cuando uno accede a un cliente o a una aplicación, ya depende de los permisos que la aplicación tenga con vos. Y pasa como pasa en las aplicaciones móviles, que siempre que vas a entrar te dice, me da permiso de acceder a la galería de fotos, a la cámara, al micrófono, lo que sea. También pasa así con las páginas web, pues entre comillas, porque es algo un poquito distinto, pero es el sentido similar. Vos entras a una página y ahora, por ejemplo, Firefox, si se dan cuenta, hace poco lo permite. Entonces ya él te pregunta, ¿me deja acceder a la cámara? ¿Me deja acceder al micrófono? Voy a abrir una página externa, usted si la quiere abrir, etc, etc, etc. Porque ya lo que esté en ese cliente, eso hace parte ya de tu navegador. Alguien preguntó de si no de guardar mis datos de tarjeta de crédito. Los datos de tarjeta de créditos manejados por ejemplo, Google Play, eh, eso ya es un riesgo. O sea, uno cada vez que le da a guardar datos en una plataforma, eso es un riesgo. Siempre va a ser un riesgo. Solamente que, digamos, uno está dispuesto a sacrificar esa seguridad a cambio de comodidad. Digamos, yo puedo hacer las compras más rápido porque ya tengo eso guardado, nada más es darle un botón o poner la huella y ya me pasa. Pero en este punto nada es seguro. O sea, como todo el código y todos los humanos son muy, muy vulnerables. O sea, el eslabón más débil del mundo actual son los humanos, porque pues ya el código es código y quebrarlo, uno lo quiebra es por errores de los mismos programadores. Y es obvio que Entonces, esa información va a estar almacenada en algún lado. Yo creo que una recomendación adicional es no tengan la tarjeta de 15 millones metida en ningún servicio. Consíganse tarjetas y prepago, tarjetas virtuales que solamente tienen unos montos pequeños, para que tengan esa comodidad, porque uno entiende que a veces es más fácil comprar fácil, ¿cierto? Pero sí, como dice Santi, eso nunca es bueno guardar esa información De hecho, por ahí estuvo el caso que fue nacional, el caso de 472 que lo hackearon hace como un año y todas las tarjetas que utilizaba la gente ahí fueron publicadas, todas estaban publicadas y las empezaron a utilizar para comprar juegos y a todos los que estaban ahí embalados hasta con los bancos. Y eso es un caso reciente. En este momento estamos con el fenómeno de Rappi, que es un fenómeno similar, donde Rappi la información está ahí. Entonces, lo recomendable es siempre tengan tarjetas pequeñas para que si se expone dinero no sea mucho y fijarse de evitar guardarlas si no les incomoda, pues. H. Crespo dice que con MetaMask modifica las opciones del plugin para solo usar en las páginas que le interesan. Bueno, MetaMask, eso ya es tema de criptomonedas. Como hoy en día pues están de modas los temas de juegos de criptomonedas, si están metidos o les interesa meterse en ese mundo, tengan mucho cuidado de qué páginas autorizan, qué páginas tienen en cuenta para esas cosas, pues lo mismo que dijo H. Crespo, o sea, hay que proteger pues esas monedas, eso también es plata, eso son inversiones. Entonces, esos plugins y todos esos permisos que uno se dé, pues muchas veces lo más cómodo es uno siempre le da como a permitir en todas las plataformas, permitir en todas las páginas para uno no tener que estar accediendo a dar permisos. Pero esa comodidad a uno le puede salir muy caro. Entonces, ya digamos, pues, mi comentario para esto es que cada vez que se vaya, digamos, a hacer algo que tenga que ver con la plata de uno, pues tener mucho cuidado y ver qué permisos se están dando realmente. Sí, ahí la comodidad siempre ha sido como inversamente proporcional a la seguridad. Pues la gente obviamente le gusta acceder rápido a sus plataformas, pero agregar unas capas de seguridad, aunque nos agreguen pasos adicionales, es bastante importante para mejorar estos niveles y asegurar nuestros datos. Preguntan por cursos para hacer pruebas a endpoints, cursos, blogs. Aquí lo que hay es información. Uno busca en internet pentest y le salen en Google la cantidad de búsquedas que uno quiera. Cursos recomendados, depende.
de lo que te guste enfocado a la seguridad. Por ejemplo, hay un curso que nosotros hicimos hace relativamente poco de Udemy que se llama Bug Bounty y Penetration Testing en el 2022, algo así. Es bueno, es interesante para personas que están iniciando, tienen un poquito de experiencia con la seguridad y es un curso corto, pero ya de ahí en adelante, más que hacer cursos o buscar cosas, es la práctica. Pues aquí, en esta área, lo que más importa es practicar, porque la teoría es una cosa muy linda, pero la práctica es una cosa muy diferente. Pues a vos en teoría te dicen que uno la mundo es vulnerable, pero en la práctica vaya y hackee uno la mundo. Entonces es más de ir a buscar plataformas de práctica. Por ejemplo, está Hackthebox, está TryHackMe, está N cantidad pues, de aplicaciones, RootMe, hay en todos los idiomas que uno quiera, pues hay aplicaciones y de todo tipo. Ya eso depende más de lo que te interese. Si la búsqueda es, como dices, pues probar endpoints y hacer pruebas de seguridad, páginas web o cosas por el estilo, irse por cursos que vayan enfocados a páginas web, seguridad en páginas web. Hay cursos que ya en lugar de decir pen testing para páginas web, dicen bug bounty porque es el nombre que más vende, pero son cursos enfocados en hacer pruebas de seguridad a páginas web. Sí, y lo de TryHackMe, sí. Es más, aquí, sí, yo soy fan número uno de un man que se llama Savitar. Él tiene un video en YouTube explicando la vulnerabilidad que tiene TryHackMe. Entonces, con TryHackMe es más para hacer los cursos de aprendizaje que hacer las pruebas de las máquinas de ellos. Si van a hacer máquinas para probar seguridad, Hackthebox es mucho mejor. Que ahora que Yo- mencionaste perdón, José, Juan, ahora que mencionaste lo de Bug Bounty y volviendo al tema de Twitch, que ellos están pagando un monto que es ridículo, pues en comparación a lo que se consigue, que nos faltó comentar ahí que esos costos, cuando son tan pequeños, pues a la final vos encontrás gente que va y hackea esto, encuentra vulnerabilidades, prefiere no reportarle ya para ganarse 3.000, 5.000 dólares. Más bien, por otro lado, les darán 10.000 y se vuelven vulnerabilidades de 0 day que a la final las pueden estar explotando. También se presta, es el tema de exposición. O sea, nunca va a ser una buena estrategia que vos no tengas un modelo de aseguramiento de tu aplicación y que más bien esperes a salir a producción para ver qué te encuentran, porque finalmente estás exponiendo tu sitio y tu información. Entonces nunca va a ser eso un buen modelo desde ninguna perspectiva. Las empresas que pagan lo que pagan lo hacen precisamente porque tienen detrás todo un equipo de cybersecurity que finalmente están en todas las fases del desarrollo buscando vulnerabilidades y mejorando la aplicación en temas de seguridad para que ya al final, ahí sí sea muy escasa la vulnerabilidad que tengamos y ahí sí decimos, le damos 30.000 dólares y si me encuentra alguna cosa, tiene mayor sentido, pero no tiene buen sentido esperando pagar poquito porque van a encontrar muchas y estar exponiendo la información. Este modelo, por eso el caso de Twitch es como tan especial en mi parecer. Sí, y no, adicionalmente la pregunta pues de cómo aprender, más que hacer cursos también, yo recomiendo hacer parte de las comunidades. En seguridad, la verdad, la mayoría es comunidad, porque la comunidad, la verdad, apoya mucho todo esto, porque todos los de seguridad queremos que sea algo que se riegue, que las personas se motiven por aprender de seguridad, si no sean de seguridad. Hay muchas plataformas, hay muchos chats en lo que viene a ser Discord, que es una aplicación para comunicación. Lo que viene a ser Telegram, en Telegram hay grupos de seguridad, DragonYard, no sé si conocen DragonYard, que es una comunidad de seguridad en español, donde siempre pues, donde siempre hay gente compartiendo noticias, o gente compartiendo cosas que se van encontrando, De o siempre hay Manizales. o hay gente dispuesta a ayudar, o sea, siempre, hay mucha gente siempre dispuesta a tender la mano a los nuevos, porque es un mundo donde la información no es muy fácil encontrarla siempre, porque pues por temas de que en YouTube y en Google restringen mucho las búsquedas, porque pues uno no va a subir a cómo hackear eso, a cómo craquear eso, a cómo meter este daño, porque pues las mismas políticas no lo dejan. Entonces se utilizan ya plataformas donde uno interactúe a nivel de comunidad y a uno le puedan como ya explicar pues internamente cómo funcionan las cosas. Y la gente, digamos, está muy dispuesta a eso, a enseñar, porque ellos también aprenden mucho enseñando y uno aprende pues escuchando al otro. Entonces, más que, bueno, a lo que es ver cursos, acompañarlo de una búsqueda propia y preguntar, o sea, no quedarse, digamos, a no sé y no encontré nada, sino que buscar dónde preguntar, que eso también me ha servido muchísimo a mí, por ejemplo, en mi crecimiento. No, y la comunidad de seguridad es una cosa muy bonita, pues eso siempre hay alguien que tiene la respuesta y que va a estar atento a responder. Pues yo creo que a todos nosotros nos ha pasado, tenemos una duda a la 1:30 de la mañana y uno ve por allá en un foro
un man no sé, un danés que a esa hora son las 8 de la mañana y uno con medio inglés entiende y le responden a uno de uno y lo sacan de dudas. La comunidad de seguridad pues, es muy linda. Son pues, lo que les di al principio, somos memeros a morir, entonces es la charla y la seriedad en todo momento, pues entonces uno siente pena preguntar, así uno diga, uy, ¿qué pregunto? Y a mí me da pena preguntar esto. Con todo respeto le responden, pues es muy contada la vez que no le responden a uno algo. Yo, la pregunta de cuánto se ganan promedio en seguridad, yo te diría que es muy difícil, porque eso depende de la empresa como tal, pues dónde esté ubicada y lo que te decía inicialmente. Una empresa que tanto valora lo que quiere asegurar. Entonces, digamos, si una empresa, digamos, dice, no, yo no manejo, pues yo no manejo información de clientes, sino que yo presto un servicio ahí, pues una suscripción, algo que pues no tengo nada que perder, pues no le va a pagar pues mucha plata a un ingeniero de seguridad, sino que simplemente invierte en una buena infraestructura y ya con eso presta su servicio y no tiene pues no tiene que tener un área tan extensa de seguridad. Si por otro lado es una empresa que digamos terceriza seguridad o vende servicios donde se comprometen cosas como por ejemplo un banco, que un banco de pronto pues es como las cosas más críticas porque tiene todo lo que es información personal y plata, un banco obviamente pues por obvias razones tiene que invertir muchísimo en seguridad. Entonces, un banco va a estar dispuesto a pagarle mucho a lo que tiene que ver con seguridad. Entonces, hacer un promedio puede llegar a ser muy, muy complicado. O también es el tema de Bug Bounty. Ese Bug Bounty, vos sos un independiente. Mientras más trabajes, más ganes, mientras menos ganas. O también es Y, cuestión de suerte, eso es como un casino, pues. Entonces hay gente en Bug Bounty que se puede estar haciendo $40,000 mensuales, como hay gente que se hace 1,000, 1,200, $500. Ya en esa parte, hablando de Bug Bounty, ya es muy dependiente del trabajo y lo que uno quiera meterle a hacer las pruebas pues, de las páginas de esos clientes. Un man que hay un video en YouTube y todo que lo explican. El man encontró una vulnerabilidad en Google y le pagaron $167,000. Facebook paga por todas 20,000. Aquí Twitch está, por eso es que decimos que Twitch siendo tan grande paga muy poco, porque lo máximo que ellos pagan son $3,000. Entonces eso también, por ejemplo, en ese punto de cuánto gana, dependiendo si es Bug Bounty, cuánto le quieran meter a eso. y también depende mucho del área de seguridad en el que uno se quiera como involucrar, porque seguridad de por sí también es un mundo gigantesco. O sea, no solamente es atacar y atacar y atacar, sino digamos en seguridad también están los que se involucran en la parte de defender, de montar los firewalls, de los bloquear, digamos, esas intenciones de ataque, minimizar los vectores de ataque. Entonces, todo eso se maneja en muchos niveles, o sea, no todo es atacar, sino que, digamos, también está lo que les hablaba en la charla de normatividades. También hay gente que se tiene que encargar de eso, analistas de seguridad de la información. O sea, no es que uno no puede encasillar en que seguridad es una sola cosa y ya, sino que, digamos, seguridad es un espectro muy grande donde cada uno verá cómo se especializa y ya de ahí los rangos salariales varían mucho, depende del lugar y de la empresa. O sea, son muchos factores a tener en cuenta. Hay una pregunta que dicen, ¿conocen alguna librería que recomienden para prevenir cross-site scripting en Java? He usado OWASP, pero me ha parecido un poco limitada para examinar data compleja y está verificado pedacito por pedacito de información. Está en consumen y también ineficiente a nivel de performance. De Java, Es que herramientas, puedes mirarlo desde el análisis de código estático y dinámico, se limita mucho porque ahora hasta los mismos navegadores tienen para evitar cross-site scripting. Es difícil de definir herramientas. Lo mejor que se está haciendo en este momento es desde el análisis de código estático, donde herramientas como SonarQube se encargan de buscar vulnerabilidades desde el código, variables que no se están encodificando para el frontend y cosas así. Es lo que más se hace actualmente. Pero así como que haya un test específico que sea verídico, como te digo, por ejemplo, ahora con las actualizaciones de Chrome, es difícil, por más que la aplicación ya tenga la vulnerabilidad, si tenés un Chrome actualizado con unos flags de seguridad, por defecto ya, inclusive ya puedes evitar un cross-site scripting. sí, pues ya depende mucho. No, dale, Juan, pero dale.
No, ahí también es como, pues ya en el caso de la vulnerabilidad y de que el código sea inmune a eso, pues ahí lo más relevante es desconfiar al 100% de los datos que está entregando el usuario, los datos que se ven y los que no se ven, porque a veces los desarrolladores creen que porque hay un dato que se ve pues en la interfaz gráfica del usuario, pero hay unos parámetros en el request que se envían y se reflejan nuevamente. Entonces hay que tener mucha precaución con esa data. Y también juega mucho pues como cuando lo que decía ahorita, esa relación inversa entre seguridad y comodidad, pues también aplica un poco con el rendimiento. Entre más valides, tienes que consumir obviamente recursos del servidor. Entonces, ahí es muy importante desconfiar al 100% en los datos que envía el usuario, sea los que el usuario ve directamente en la interfaz gráfica o todos los datos de configuración de las peticiones, y codificar las salidas que va a entregar el backend hacia la interfaz, que va a ser lo que se ejecuta en el usuario, lo que ejecuta en el navegador del usuario. Sí, porque por ejemplo, lo que vos decís, herramientas para prevenir cross-site scripting está SonarQube, por ejemplo, que para Java está algo fortalecido, pero aún así no es la última palabra. La última palabra la tiene la validación de todas las variables. Es que uno tiene que desconfiar de todo lo que entre el usuario, porque yo no sé qué usuario es. Sí, la Puede ser un usuario codificación. normal. Sí, Sí, Codificar en HTML todos los datos que se exponen, pues ya es un tema de buenas prácticas de desarrollo, más que un tema de una tool que se vaya a encargar de solucionarte el problema. O sea, tenemos que porque separar esas dos cosas. sí, porque a veces esas tools o esas librerías que utilizan también dan una sensación de confianza y creen que porque las utilizan ya todo está cubierto, y todas esas librerías tienen muchos niveles de configuración y a veces los desarrolladores simplemente hacen que funcione, no entran en mucho detalle y simplemente creen que con implementar, por ejemplo, X librería por allá que le dice que esto te va a eliminar o te va a hacer todas las validaciones, pues ya tienen todo solucionado. Entonces también hay que tener mucho cuidado con el uso de esas librerías y esas herramientas y hacer sí, otras validaciones adicionales. es mucho mejor validar a mano, porque por ejemplo puede pasar que la herramienta te diga que campo nombre y campo apellido son seguras y protegidas contra cross-site scripting, pero ¿qué pasa si yo meto la mitad de un payload en un lado y la otra mitad en otro y allá abajo en backend se juntan y explota? Entonces es siempre, en lugar de confiar de que él me está diciendo que las dos son seguras, atrás valido las dos y punto final. Ahí preguntan de un plugin o una extensión del navegador para el tema de prevenir cross-site scripting. Y ahí pues va lo mismo, o sea, si es de la parte del usuario como tal, para yo no caer en un cross-site scripting, ya los mismos navegadores te advierten, te dicen como no, se va a abrir una pestaña no segura, o ya el mismo navegador te pone como está siendo redirigido a una página no segura. Y ya digamos desde la parte del desarrollador, tener como un plugin para uno ver eso es lo que te decía inicialmente, Pipe, de tener un analizador de código estático desde el inicio. O sea, eso es lo que más ayuda a prevenir, porque de pronto ya en el aplicativo, o sea, se puede hacer también, pero se complica más hacer esto de forma dinámica. Entonces, con el tema del cross-site scripting, mi recomendación es no trabajarlo con plugins o aplicaciones, sino trabajarlo ya desde el tema del código desde el inicio. Y ya uno puede ser la cantidad de paranoico que quiera. Pues porque, por ejemplo, si vos ves en la URL algo raro, que en la URL dice script y uno dice, ¿qué es esto tan raro? Uno ya sabe que por ahí va un cross-site scripting metido y que la página que le mandaron a usted tiene un cross-site scripting, lo van a hackear. Entonces también uno estar como prevenido ante ciertas cosas. Pues Elon Musk lo dijo, el paranoico es el que sobrevive. También hay niveles pues, de paranoia, pues aquí hay un compañero que es muy paranoico. Ya vemos otros que somos más relajados, entonces siempre es como estar revisando las cositas antes de ejecutar cualquier cosa. Por ejemplo, si vos sabes que es una aplicación de pagos, revisa bien que no se hablaste con un tal Joaquín Hernández que te mandó que es un contador especializado, revisa que aquí tengo tu declaración de renta y entras y colocas tus datos de la tarjeta y ¡puf! Adiós. Entonces revisar bien que esa página sí esté bien escrita, que no tenga nada, por ejemplo, que diga script o que diga una imagen extraña por la misma URL, tener como ese nivel de precaución.
Y bueno, pues ya llegando, pues viendo que no he visto más preguntas y ya llegando al final de esta charla para mirar el partido de Colombia, pues, los invito pues a que progresen como, como desarrolladores, pero siempre pensando en seguridad. O si van a trabajar en seguridad, no perder esa motivación, porque esa motivación, digamos, puede llegar a ser un muro muy gigante cuando uno empieza, porque esa ignorancia pesa, pues pesa muy duro, digamos, no sé hacer esto, y ya me estanqué y no sé cómo se hace esto. Entonces, no rendirse, sino como pasar esa brecha de ignorancia y empezar a darse cuenta que uno no se las tiene que saber todas. Uno no puede preguntar y volviendo a intentar y volviendo a intentar, uno termina aprendiendo de muchas cosas. Los invito pues a que pues den una miradita por las vacantes que tenemos actualmente en Perficient. Ahí les pusieron el link en el chat para que se den una pasadita. Y también como para agregar ahí una cosita, es que nunca se desanimen porque, pues a mí una vez me dieron una frase que es muy cierta. Hasta el senior más senior de 15 años revisa Stack Overflow. Entonces, siempre uno tiene que estar pendiente porque la verdad uno nunca se la va a saber todas. Ojalá las supiera todas no estaría uno acá, estaría ganando de Ubuntu un montón de plata, pues. Pero no le tengan miedo ni pena a preguntar en foros, que la gente no es que los va a rechazar o les va a decir no sé por qué no sabe, busque en Google, no, la gente siempre responde. Entonces siempre es tener esas ganas de seguir aprendiendo. Sí, y ya los invitamos a que nos sigan pues en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, ahora en Twitch. Ya vamos a empezar pues la idea es seguir con estas charlas aquí en esta plataforma y en YouTube también. Ya, pues si no hay nada más para decir, Chao, muchachos, muchas gracias. muchas gracias por haber Muchas atendido, por gracias haber a todos. venido a Chao, esta hora. gracias. Y ya, nos veremos próximamente.